Bienvenidos a tu clase de biología, de esta manera electrónica. Te recuerdo, mi nombre es Jonathan Toledo. 3, 2, 1. Bienvenidos a tu clase de biología. Te recuerdo, mi nombre es el profesor Jonathan Toledo. Y dentro de la teoría de adaptación de Darwin, Darwin lo que hizo fue tomar muestras de diferentes especies para poder compararlas. Entonces, dentro del viaje del Beagle, una de ellas, dentro del ejemplo más común, es el de los pinzones. Entonces, él identificó que los pinzones tenían diferente pico en diferentes regiones. ¿Por qué? Porque los pinzones comían de manera diferente. ¿A qué me refiero? No es lo mismo el pico que se necesita para romper una nuez que para romper una semilla de girasol. Entonces se dio cuenta que esa adaptación hicieron los pinzones para poder alimentarse de manera correcta. Entonces de ahí llegó a la conclusión de que las adaptaciones se daban por cuestiones también de la localidad o del lugar. Entonces es muy importante conocerlo. Ahora, ¿qué es la nutrición? La nutrición es la característica de los seres vivos que permite la obtención de energía para el uso, mantenimiento y desarrollo del mismo ser vivo. Como podemos destacar dos tipos de nutrición en los seres vivos, uno de ellos es autótrofos y heterótrofos. Por favor, toma tiempo, ponle pausa a este video para que apuntes el concepto de nutrición. Ahora, es bien importante que identifiquemos el origen de las palabras. Autótrofo quiere decir auto, la primera parte de la palabra. Auto quiere decir por sí mismo y trofo quiere decir nutrición. Entonces nos da un resultado de que los seres vivos autótrofos son los que se alimentan por sí mismos. Y los heterótrofos significa hetero, quiere decir otro o distinto, y trofos quiere decir nutrición. Entonces, que se alimentan de otros seres vivos. Pausa este video para que apuntes las dos definiciones de autótrofos y heterótrofos. Ahora, ¿de qué se alimentan las plantas? Las plantas son organismos autótrofos, también conocidos como productores, porque producen sus propios alimentos con ayuda del sol, por un proceso llamado fotosíntesis. Fotosíntesis quiere decir foto, luz, y síntesis, que es producción. Entonces, como podemos ver, las plantas utilizan diferentes elementos para producir sus propios alimentos. Entre ellos utilizan la luz, el dióxido de carbono y el agua y los minerales que se encuentran dentro del suelo. Los resultados, o lo que ellos desechan las plantas, es el oxígeno que nosotros utilizamos para respirar. Pausa por favor este video y apunta la definición de cómo se alimentan las plantas. Los organismos heterótrofos son seres vivos que se alimentan de otros seres. Se pueden clasificar en herbívoros, que comen hierba, y carnívoros, que comen carne. Los omnívoros es la combinación que comen carne y hierba. Entonces aquí podemos ver algunos de los ejemplos de animales herbívoros, que son como la cebra, el conejo, los renos, las vacas. Otros de los ejemplos que podemos ver son los animales carnívoros, como los tigres, los leones, las águilas, los cocodrilos. Y ejemplos de animales omnívoros, que son el mapache, los cerdos y, pues bueno, lo que son los gorilas. Esos son ejemplos de animales omnívoros. Por favor, pausa este video y copia lo que viene en esta slide. Ahora, la reproducción es la característica de los seres vivos que genera otro ser vivo de su misma especie. Las podemos clasificar en sexual y asexual, y el desarrollo embrionario, que son vivíparos y ovíparos. La reproducción sexual, forma de reproducción obtenida por la unión sexual de dos células, tanto la femenina como la masculina, y la podemos clasificar en la fecundación interna, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo dentro del cuerpo de la hembra, por ejemplo los seres humanos, las ranas, etc., y la fecundación externa, como el espermatozoide que fecunda al óvulo fuera del cuerpo de la hembra. Entonces podemos ver en el ejemplo que el gallo está introduciendo los espermatozoides dentro de la gallina, y eso se conoce como fecundación interna. Y por otro lado, los peces, uno de los ejemplos son los peces que liberan los huevos, que liberan los óvulos en una parte del mar en donde se encuentran ellos, y el macho se acerca para fecundarlos de manera externa.
Entonces podemos ver el ejemplo de una fecundación externa. Por favor, pausa este video y copia lo que viene en esta presentación. La reproducción asexual se produce sin la fusión de células sexuales, sino por otros medios. Uno de ellos la gemación, que viene del latín gemelo, y es una forma de reproducción asexual que consiste en la división desigual del cuerpo progenitor. La bipartición, que es la fisión binaria o bipartición, es una manera de reproducción asexual que se lleva a cabo con las arqueas y bacterias, que consiste en la duplicación del ADN y se empieza a dividir lo que es el citoplasma, dando lugar a dos células hijas completamente iguales a la célula madre. La fragmentación se divide en dos o más individuos totalmente independientes. Y la esporulación es una reproducción asexual a través de esporas y endoesporas. Este tipo de reproducción es usual en hongos, plantas y diversos géneros de bacterias y microorganismos. Aquí podemos ver algunos ejemplos. La bipartición está en la célula madre y se divide, el ADN se divide junto con el citoplasma para separar y da como resultado dos células hijas completamente iguales. La fragmentación, uno de los ejemplos más comunes es una estrella de mar. La estrella de mar se rompe una parte de la estrella de mar y esa estrella de mar tiene la capacidad de autorregenerarse. Entonces ese pequeño espacio, esa pequeña parte que se rompió de la estrella de mar, vuelve a formar otra estrella de mar. La gemación son brotes pequeños que aparecen en el cuerpo del progenitor y se convierten en un nuevo individuo. Y la esporulación, como la podemos ver, normalmente se ven presentadas en hongos y en otras plantas, en donde liberan esporas y se alcanzan a reproducir también lo que son las plantas. Te dejo este contenido, recuerda siempre apuntar todo en tu libreta, lo que estemos viendo en clase, así como las definiciones y los ejemplos. Actividad de reforzamiento, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a investigar qué es un vivíparo, escribir 3 ejemplos de vivíparos y dibújalos. Investiga también qué es un ovíparo, escribe 3 ejemplos y dibújalos. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Te recuerdo, yo soy el profesor Jonathan Toledo. Hasta pronto.